Sí, ahí está. Ya, vamos a ver el tema de nociología, el tema de la semana 8. Em, la nociología, la nociología es una disciplina tradicional en filosofía que aborda el problema del conocimiento, ¿no? El problema del conocimiento. Actualmente, cuando se habla de conocimiento, bueno, el tema alude más a la epistemología, a la ciencia misma, ¿no? Se aborda la óptica del conocimiento desde una óptica naturalista, pero el problema de la nociología en sí es algo tradicional cuando se habla del problema desde sus orígenes, ¿no? Desde la época griega. Entonces, más bien, la nociología aborda el tema del conocimiento, pero desde un enfoque desde la tradición, ¿no? Entonces, cuando se habla del conocimiento en Platón, en Aristóteles, en Kant, cuando se habla del conocimiento en Descartes, estamos haciendo o desarrollando el asunto de la nociología. Lo otro, cuando se habla del conocimiento natural y la ciencia, es un tema más del siglo XX, no es un tema aparte, no es un tema aparte. Sí guardan relación, eh, pero es un tema aparte. Entonces aquí lo que se va a ver es más bien cómo se aborda el tema del conocimiento desde la óptica de la tradición, ¿no? Desde Grecia hasta el siglo XIX, ¿no? Hasta el siglo XIX. Em, la nociología entonces es una disciplina que aborda el problema del conocimiento en sí y también por ahí el tema de la verdad. Ahora, con el tema de la verdad hay otro asunto, ¿no? Porque también en el siglo XX, bueno, tradicionalmente el tema de la verdad pertenece al asunto de la nociología, pero en el siglo XX, como las teorías de la verdad han desarrollado tanto, es que tienen una suerte, bueno, se les considera una disciplina aparte, ¿no? Pero que tiene su origen en el problema en el problema tradicional del conocimiento. Tiene su origen en la nociología, ¿no? ¿Ya? En la nociología. Esto de aquí, ¿qué ha pasado acá? Sí, practico. Esto lo voy a ver luego. Halomoto. Ya, vamos a empezar entonces, ¿ya? Esto se ha movido acá. Ya, entonces la nociología es una disciplina que trata el problema del conocimiento. El problema del conocimiento. Em, Proviene de dos voces, gnosis y logos, ¿no? Gnosis y logos. Gnosis que es conocimiento y logos que es teoría, estudio. De ahí que también que la nociología se le llame teoría del conocimiento, ¿no? Entonces, teoría del conocimiento o nociología. O nociología. Aborda el problema del conocimiento desde una óptica tradicional o desde la óptica de la tradición, hemos dicho, ¿no? Para hacer esa distinción, porque cuando vemos epistemología, vamos a ver que ahí también se aborda el asunto del conocimiento, ¿no? Pero esa es otra óptica, es la óptica actual, ¿no? La óptica actual, la óptica actual.
¿Qué elementos intervienen en el tema del conocimiento? Bueno, en el tema del conocimiento, en el proceso de conocer propiamente, ¿no? Intervienen tres elementos. Primero está el sujeto, ¿no? El sujeto que conoce o sujeto cognoscente, ¿no? El sujeto cognoscente. Delante de él está el objeto cognoscible o el objeto simplemente, eh, y la representación o imagen que nos hacemos del objeto cognoscible, ¿no? Objeto cognoscible. Ahora, el elemento más amplio es el objeto cognoscible, ¿no? El objeto cognoscible alude a una cosa, ¿no? Puede aludir también a un hecho, ¿no? A un hecho natural, a un hecho natural. Em, También son objetos de conocimiento, pero esto ya por extensión, entidades ideales, ¿no? Entidades ideales, pero esto ya es como una extensión. Entidades ideales como por ejemplo, no sé, pues una figura geométrica, ¿no? Una figura geométrica. Entonces, estos son los tres elementos, ¿no? Los tres elementos. Ahora, en torno a estos tres elementos, en torno al hecho de conocer mismo, hay diversas teorías, hay diversos problemas. Vamos a abordar dos problemas más el asunto de la verdad, ¿no? Tres teorías de la verdad. Tres teorías de la verdad. Em, Problemas del conocimiento. Problemas y teorías, ¿no? O tesis, ¿ya? Problemas y tesis. Se ha movido un poquito. Y ahora sí. Problemas y tesis, ¿ya? Problemas y tesis. Ahora, el primer problema que vamos a ver es la posibilidad del conocimiento. Bueno, aquí hay varias preguntas en torno, ¿no? ¿Es posible conocer la realidad? ¿No? ¿Es posible conocer la realidad? ¿Se puede conocer, como dice el dogmatismo, o no se puede conocer, como dice el escepticismo radical, ¿no? El escepticismo radical. ¿Es posible conocimiento? Y si se puede conocer, ¿hasta dónde podemos conocer? ¿Cuáles son los límites del conocimiento? ¿No? Entonces, una pregunta eh, eh, sobre Kant, por ejemplo, ¿no? Que vamos a ver luego. Para Kant, por ejemplo, es posible el conocimiento, pero el conocimiento tiene sus límites. Es decir, que según Kant solamente podemos conocer parte de la realidad, ¿no? Esa parte que se conoce, que ya lo habíamos visto antes y que lo vamos a volver a mencionar, es el fenómeno, ¿no? Es el fenómeno, es la única parte que se puede conocer. Y entonces hay posiciones, hay teorías en torno al hecho de si se puede conocer o no se puede conocer. Primero está el dogmatismo. Para el dogmatismo, el hombre puede conocer plenamente la realidad, ¿no? El conocimiento de la realidad es pleno. Hay una suerte de confianza en los sentidos, ¿no? Los sentidos me dicen la realidad tal y como es, tal y como es, ¿no? De manera tal que yo, ¿no? Me hago una representación, una imagen mental de la realidad tal y cual como es, 100%, ¿no? Es un conocimiento absoluto de la realidad, ¿no? Entonces, la imagen que yo tengo en la cabeza de, no sé, de la calle que veo o de las cosas, es una representación 100% fiel, ¿no? O igual si se quiere. Entonces, para ellos no solamente es posible el conocimiento, sino que la imagen que nos hacemos de la realidad es total, ¿no? Es plena. Ahora, dentro de esta posición están pues todos los presocráticos, ¿no? Los presocráticos, empezando por Tales, no cuestionan la realidad. Para ellos la realidad la aceptan tal y como es, ¿no? Una suerte de cosmos o armonía. ¿Cuál es el problema de ellos? Bueno, el problema de ellos, se mencionó en la primera clase, es en realidad cuál es el origen de la realidad, ¿no? La famosa pregunta por el arjé, el fundamento, ¿no? Empezando por Tales, ¿no?
¿Cuál es el fundamento de la realidad? Para tales era el agua. Entonces, los presocráticos no cuestionan el hecho de conocer la realidad. Conocemos plenamente la realidad, pero hay que indagar en el origen. ¿Cómo es que, cuál es el fundamento de la realidad? ¿Cuál es el arjé, ¿no? Que para tales es el agua, ¿no? Que para Anaximandro era el aperon, que para Anaxímenes era el aire, etcétera, ¿no? Etcétera. Ese es el asunto con ellos, ¿no? No cuestionan la realidad, sino más bien su discusión va más por el tema del arjé, del fundamento de la realidad. Ahora, también se consideran dentro de este dogmatismo, pues posiciones como la de Descartes, ¿no? Descartes tampoco cuestiona la realidad, ¿no? Finalmente, el hombre alcanza un conocimiento pleno de la realidad sobre la base de Dios, ¿no? Una suerte, hay la suerte de que Dios es el puente entre la razón y el mundo físico, está en medio, ¿no? Está en medio. Cuando hemos visto la teoría cartesiana, que es una teoría metafísica, a la vez dijimos, por el tema de Dios, ahí está el asunto de que Dios está en medio, pues, ¿no? En la razón, yo parto de la duda, ¿no? No es escéptico, sino simplemente es un parte del método cartesiano, pero llego a tres certezas en la razón. Primero está el yo pienso, ¿no? Dios existe, y finalmente la afirmación de Dios es también la afirmación del mundo físico, de las cosas. Entonces Dios está en medio, reafirmando el hecho de que el hombre conoce plenamente la realidad. Entonces a Descartes también se le considera aquí dentro de la posición dogmatista, ¿no? Afirma el conocimiento pleno de la realidad, pero sobre la base de Dios, ¿no? Dios es el puente entre la razón humana y el conocimiento del mundo. Ahora, en oposición al dogmatismo está la postura de la tesis del escepticismo. Esceptis es duda, se mencionó también, ¿no? En el siglo IV, antes de Cristo, aparecen teorías que eran teorías moralistas en realidad, ¿no? Que practican o pregonan el ideal del hombre virtuoso, el hombre sabio, el hombre que actúa conforme a la razón. Esto siguiendo las enseñanzas morales de Sócrates, ¿no? Sócrates es el que habla del hombre virtuoso, de la búsqueda del bien. Bueno, el asunto es que para los escépticos, ¿no? El tema del bien pasaba por dudar, ¿no? Dudar, cuestionar. Entonces ahí aparece la figura de Pirrón, pues, ¿no? Dentro del escepticismo, dentro de la corriente del escepticismo, ¿no? Para Pirrón, conforme a la razón, el hombre debe renunciar al conocimiento. ¿Por qué? Porque no se puede conocer plenamente la realidad, ¿no? No puedo tener un conocimiento pleno de la realidad. Lo mejor es la renuncia o suspender el juicio, le llaman, la famosa epogé. Epogé. Epogé simplemente es el renunciar al conocimiento, pues, ¿no? No podemos tener un conocimiento pleno de la realidad. Mejor es renunciar, dice. Ahí está Pierrón, Pierrón, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, lo que se suele llamar un escepticismo radical, ¿no? Porque también hay otra forma de escepticismo, que es la de los sofistas, ¿no? Que también existen para el siglo IV, aunque ellos han aparecido antes, y no son una corriente moral, ¿no? Los sofistas, dijimos en su momento, eran educadores. Enseñaban básicamente el arte de la retórica a los hijos de los políticos, ¿no? A los que se iban a dedicar a la política, pues, y cobraban por eso naturalmente, ¿no? Ahora, ¿qué pensaban los sofistas? Bueno, que no hay un conocimiento pleno de la realidad en efecto, también, ¿no? Es la tesis de, ¿no? de aquí del escepticismo, pero sí hay un conocimiento particular o individual o relativo, ¿no? O relativo. Esto es que cada persona conoce de manera individual la realidad, ¿no? Si Juan, Pedro y María ven un árbol, ¿no? Entonces Juan, Pedro y María no ven lo mismo, ven algo parecido, sí, ya que el conocimiento es individual o relativo. Esto también quiere decir que el hombre, como dice Protágoras, ¿no? La famosa tesis del homo mensura, cada hombre, cada ser humano tiene la medida de la realidad. Esto es que cada uno conoce, bueno, conocemos la realidad de manera individual. Por ahí que nuestro conocimiento se parezca, pero no es igual, dice, ¿no? No es lo mismo. Ya, eso es lo que se llama escepticismo
relativista, moderado, incluso parcial, si se quiere, pues. ¿Ya? La famosa postura de los sofistas, la postura de Protágoras, ¿no? De Protágoras. Esas son dos tesis. Vamos a ver una tercera tesis sobre el problema de la posibilidad del conocimiento. La tercera tesis es la de Kant, ¿no? La del criticismo, ¿no? Por este libro, por el libro Crítica de la Razón Pura, ¿no? De ahí viene el nombre de criticismo. Como habíamos señalado para Kant, el conocimiento de la realidad es parcial. En el esquema kantiano, finalmente, ¿no? En lo que se viene a llamar giro copernicano, pues, ¿no? Finalmente, la razón pura y sus categorías, ¿no? Que son estructuras a priori del entendimiento, ¿no? O condiciones a priori, como está ahí en el cuadrito acá, o simplemente elementos a priori del entendimiento o condiciones a priori, las famosas categorías que están en la razón pura. ¿Qué cosas hacen? Ordenan la información desordenada que hemos obtenido a través de los sentidos. Esa construcción del conocimiento que hacen la razón pura, las categorías, es lo que se llama giro copernicano, pues, ¿no? Ahora, pero finalmente, ¿tenemos conocimiento de algo? Sí, sí es posible el conocimiento, dice. Pero este conocimiento es parcial, solamente conocemos parte de la realidad, ¿no? O sea, el conocimiento humano tiene límites, tiene límites. Para Kant, los objetos de la realidad tienen dos partes, ¿no? Esquemáticamente hablando, ¿no? Tienen una parte interna y una externa. La parte interna es el númeno o cosa en sí, y la parte externa el fenómeno. Nosotros solamente finalmente conocemos el fenómeno, pues, la parte externa, solamente esa parte, ¿no? No podemos conocer la cosa en sí, no podemos conocer la cosa en sí. Ahora, dentro de las teorías del conocimiento, eh, en la que más se ha incorporado a la tradición, bueno, a la nueva tradición del siglo XX, ya, ¿no? Cuando se habla de problema de conocimiento, es bueno, lo que propone Kant y lo que propone el empirismo, ¿no? En realidad, ambas cosas, ¿no? Pero sobre todo Kant, ¿no? Sobre todo Kant, ¿no? Porque ¿qué cosas se ve en la ciencia moderna, ¿no? O en la epistemología cuando se habla de conocimiento actual? Que cuando queremos conocer algo, conforme avanza la tecnología, aparecen más problemas y vemos que conocemos muy poco de la realidad. Ahí se comentó, por ejemplo, ¿no? Que apareció la tecnología de los telescopios, por ejemplo, ¿no? Y de pronto, en el siglo XV, XVI, notaron pues que conocemos poco del universo, pues, ¿no? Una suerte de que el universo creció de golpe como 100 veces, ¿no? O incluso más, ¿no? Algo parecido pasa en la actualidad, ¿no? Conforme se avanza en los estudios ¿no? de como los telescopios actuales, se avanza en el estudio del universo, se sabe que se conoce poco, pues ya se comentó que se conoce menos del 10% de la realidad material del universo, pues menos del 8% incluso, si mal no recuerdo. O sea, conocemos poco, ¿no? Y esto básicamente quiere decir que conocemos prácticamente, tenemos límites para conocer, ¿no? Por eso es que el modelo kantiano encaja bastante bien en lo que es cuando se habla del conocimiento en el siglo XX, ¿no? Bueno, es como una suerte de presupuesto teórico, pues. Entonces, para Kant el conocimiento es limitado. Solamente conocemos la parte externa de lo que llamamos realidad o de los objetos de la realidad. Ahora bien, el modelo kantiano no es un modelo metafísico, pues, ¿no? No es, ¿no? Eh, no es un modelo metafísico, ¿no? No es un modelo metafísico. Pero Kant sí era creyente, ¿no? Entonces, no podemos poner a Dios como si fuera un objeto de la realidad natural, pues, ¿no? Como si tuviera una parte interna, externa, ¿no? Simplemente de Dios habla en otros ámbitos, pues, en otros ámbitos. No en el asunto de conocer de manera natural, ¿no? Kant era tan creyente como Descartes, ¿no? Sino que Dios no es un objeto que tiene númeno o fenómeno, ¿no? Y fenómeno, ¿no? Es otro tipo de entidad, ¿no? No lo aborda aquí, naturalmente, en crítica de la razón pura. Ya, no lo aborda en crítica de la razón pura. Vamos a pasar al siguiente punto,
al siguiente punto. Pero antes, hay una parte en lo que era escepticismo. Cuando lleguemos a ver el empirismo, bueno, que ya es en otro problema, el problema del origen del conocimiento, vamos a ver que ahí se considera naturalmente a Hume, ¿no? Que es una posición radical que ya se vio, es una posición empirista escéptica, bueno, eso lo dice Popper, ¿no? Popper lo define así. Claro, ahí cuando se hablara de, ¿es posible el conocimiento para Hume? Habría que ver la pregunta. Bueno, ya hemos dicho que para Hume la realidad es insustancial, no existe la realidad como sustancia, entonces está negando la posibilidad de conocer plenamente la realidad, pues es escéptico en ese aspecto, ¿no? Entonces, en el problema de la posibilidad del conocimiento. Pero cuando se trata del problema del origen, ahí sí Hume encaja, ¿no? ¿Y por qué encaja? Porque él señala que si bien dice los conocimientos no nacen de la realidad externa, sino más bien de mis impresiones. Sin embargo, mis impresiones sí provienen de afuera, pues tienen un origen empírico, ¿no? Entonces hay esa cosa un tanto compleja con Hume, ¿no? Con Hume, ya, con Hume. Vamos a pasar entonces al siguiente problema. El origen del conocimiento, ¿no? Ese es el siguiente problema, el origen del conocimiento. Se ha movido un poquito, ya está. ¿Cuál es el origen del conocimiento o cómo se origina el conocimiento? ¿No? Es otro tipo de problemas, otros problemas surgidos en el ámbito tradicional sobre el asunto del conocimiento, ¿no? ¿Cómo se origina el conocimiento? ¿Cómo se origina el conocimiento? Em, Bien, aquí también vamos a ver tres teorías, ¿no? Tres teorías. Primero, la teoría cartesiana. En el esquema cartesiano, como ya se ha visto antes, en el esquema cartesiano, la base del conocimiento, la fuente del conocimiento, es la razón, ¿no? Es la razón. En la razón, ¿qué cosa hay? Hay ideas universales, hay ideas innatas, ¿no? Las ideas innatas un tanto que son la base ahí o lo primero, ¿no? Lo primero que está ahí, ¿no? Lo primero que está en el entendimiento, porque nacemos con ellas, dice, con estas ideas innatas, estos conocimientos universales. Venimos al mundo con ellas. ¿Ya? Esa es una tesis central dentro de la posición racionalista extendida, ¿no? Porque aquí también se considera no solamente los racionalistas en sí, ¿no? Descartes, Spinoza, Leibniz, Malebranche, etcétera, sino también se considera a Platón. ¿Y por qué a Platón? Porque Platón también es innatista, ¿no? Es innatista. Recordando, en la teoría platónica del conocimiento, el hombre ya tiene conocimientos desde el momento de nacer. ¿Por qué? Porque tiene alma humana, porque tiene alma, perdón, alma. Él no habla de tipos de alma, ¿no? Tiene alma simplemente, ¿no? El alma es una entidad ideal. Esto es que antes de tener cuerpo material, el alma ya existía en el mundo de las ideas. Entonces, una suerte de que el alma se ha unido a la materialidad del cuerpo y cuando el cuerpo humano muera, el alma va a volver al mundo de las ideas. Pero mientras está en el cuerpo, el ser humano conoce. ¿Cómo conoce? Por recuerdo. ¿Quién recuerda? Recuerda el alma. El alma por recuerdo asocia las formas del mundo de las ideas con las cosas que percibimos a través de los sentidos. Hay una suerte de evocación, de recuerdo ahí. Esa es la forma como conocemos según el esquema platónico, pues, según el modo platónico, ¿no? Entonces, el hombre tiene conocimientos innatos, ¿no? Innatos. O sea, antes de cualquier experiencia sensible, ¿no? Eh, entonces también se le considera dentro de la posición racionalista sobre el origen del conocimiento. Volviendo al modelo
racionalista, al modelo cartesiano, al modelo cartesiano. Bueno, el modelo cartesiano, él aplica su famoso método, ¿no? No es escéptico, simplemente es metodología dudar de los sentidos, ¿no? Los sentidos nos engañan, ¿no? Es la respuesta que les da a los hombres del siglo XVI, pues, ¿no? Desde el siglo XVII, ¿no? Desde el siglo XVI ya se estaba aceptando el hecho de que conocemos gracias a los sentidos, ¿no? Pero ahí se opone Descartes, ¿no? Va a decir, no, los sentidos engañan, ¿no? Los sentidos nos engañan con frecuencia, no frecuencia, ¿no? Y ahí habla una suerte de la tesis del genio maligno, dice, ¿no? De que nos hace equivocar constantemente, ¿no? Nos hace equivocar constantemente. Ahora, de esa figura del genio maligno que nos lleva al error, ¿no? La teoría cartesiana, los hombres que empiezan a hablar de ciencia usan términos similares, ¿no? Similares cuando hay errores en la ciencia, ¿no? Por ahí, por ejemplo, un científico hablaba, pues, es igual, ¿no? Decía los demonios, decía, ¿no? Los demonios que aparecen ahí a la hora de indagar en el conocimiento de la naturaleza. Es lo mismo, ¿ya? Cosas que te llevan al error. Entonces, si no podemos confiar en los sentidos, ¿en qué va a basarse el conocimiento? Ahí habla, el conocimiento se basa en la razón. En la razón vamos a buscar certezas, ¿no? Certezas sobre qué fundar el conocimiento, ¿no? Pues en ese camino, primero, no puede dudar de qué estoy pensando, ¿no? El yo pienso es la primera certeza. La afirmación del yo pienso, ¿no? En su camino afirma la existencia de Dios, que se convierte en la segunda certeza. Y afirmar a Dios es afirmar la creación, y ahí aparece la tercera certeza, las cosas del mundo físico, las cosas extensas. Estas tres certezas no son solamente ideas, dice, ¿no? Son cosas sustanciales, tienen un fundamento material, concreto, real, ¿no? La palabra realidad viene de cosa, dijimos, ¿no? Y precisamente esas tres certezas son sustancias, pues, son cosas, son res, ¿no? La res pensante o res cogitans, ¿no? Cosa pensante, la res infinita, la cosa infinita o Dios, y la cosa extensa o la cosa física, pues, ¿no? Ahí están las tres certezas, ¿no? Que son sustancias a la vez. Ya, ese es el asunto con Descartes, ¿no? Entonces, la razón es la base del conocimiento, del conocimiento. Ahora, ¿qué cosa dice el empirismo? Bueno, el empirismo se desarrolla y se vio en su momento sobre las teorías sobre el hecho de conocer que desarrolla Locke, ¿no? Ya antes del empirismo hay un preempirismo, por ejemplo, con Francis Bacon. Pero Francis Bacon no es un teorizador propiamente del conocimiento, sino más bien a él le gustaba teorizar sobre la ciencia, ¿no? Sobre la ciencia, ¿no? Eh, Francis Bacon es uno de los referentes inmediatos para comprender cómo es que la ciencia va cambiando desde el siglo XVI, ¿no? Porque lo que hace Bacon es, dijimos en su momento, bueno, hasta el siglo XV, pues, ¿no? Se dice, el método en ciencia básicamente es la deducción, ¿no? La deducción, ¿no? La deducción, ¿no? La deducción, ¿no? Bueno, la semana pasada había una pregunta y yo la he revisado, está bien, porque estaba viendo mal, pensé que el enunciado general aparecía en la conclusión, ¿no? Si aparecía en la conclusión, eso sería más bien un razonamiento inductivo, ¿no? Porque los enunciados generales en ciencia se consideran que no son necesarios, sino más bien que tienen una alta probabilidad, ¿no? Enunciados del tipo el calor dilata los metales. Es un enunciado tipo ley. Pero ahí aparece en el cuerpo de enunciados, no en la conclusión, ¿no? Entonces aparece el enunciado general, un enunciado particular y podría aparecer otro enunciado particular más, ¿no? Y finalmente una conclusión particular, ¿no? Es una deducción, es una deducción, ¿no? Bueno, se defendía la deducción hasta el siglo XV, pues, ¿no? Porque ese era el método para conocer según Aristóteles, que era lo que defendían los medievales. En el siglo XVI, Bacon introduce el método inductivo para la ciencia, ¿no? La inducción, ¿no? Del tipo, el calor dilata el cobre, el calor dilata el hierro, el calor dilata el plomo,
Por lo tanto, el calor dilata los metales. Ese enunciado general se obtiene por inducción. Inducción, ¿no? Es lo que va a defender Bacon, ¿no? Va a defender Bacon, ¿no? La famosa inducción en la ciencia, como el método. Entonces, volviendo al asunto del empirismo, para el empirismo, el conocimiento, ¿dónde surge? ¿Cuál es la fuente, la base? Bueno, los sentidos, la experiencia sensible, ¿no? Entonces, el hombre empieza a conocer por ahí. Naturalmente, Locke va a plantear el hecho de que el hombre no nace con conocimientos innatos. La mente humana está en blanco al nacer, es una tabula rasa, ¿no? No conocemos nada al nacer. Eh, claro, salimos al mundo, empezamos a conocer temperaturas, colores, formas, recién gracias a los sentidos, ¿no? Pero nacemos en la práctica la mente en blanco, se va imprimiendo de cosas que percibimos, pues, a través de la experiencia sensible. Esa es la famosa teoría general de Locke, pues, ¿no? De Locke. El problema no es con Locke, ¿no? Locke dice la fuente del conocimiento son los sentidos, la experiencia sensible. Tenemos conocimientos simples y conocimientos o ideas compuestas, ¿no? Al adquirir las ideas simples, ahí los que juegan un papel activo son los sentidos, asimilando ideas simples que vienen a ser características de la realidad, ¿no? Si veo una pizarra o un árbol, ¿ya? Lo verde, ¿no? Es una idea simple, un conocimiento simple. Ya cuando se habla de ideas compuestas en el caso de Locke, bueno, pues ahí sí, el entendimiento es el que juega un papel activo, lo que hace es sumar o juntar ideas simples, ¿no? Junta la idea de lo verde, la idea de lo marrón del tronco del árbol, por ahí la idea, no sé, del olor del árbol, ¿no? Etcétera, y construye el entendimiento una idea compuesta, la idea de árbol, ¿no? Esa es la teoría de Locke. El problema viene como dijimos, con Hume, ¿no? Con Hume. Porque lo que asimilamos con los sentidos para Hume, para David Hume, no son ideas simples, o sea, no son conocimientos simples, no son conocimientos, simplemente son, ¿no? Impresiones que van a manchar el entendimiento humano. ¿Cuándo nacen los conocimientos? Bueno, el entendimiento a partir de esas manchas que tenemos o impresiones en la cabeza, empieza a construir primero ideas sencillas, ¿no? Y luego ideas complejas, ideas complejas. Ideas sencillas como la idea de lo verde, ideas complejas como la idea de árbol, ¿no? Entonces los conocimientos son construcciones en un 99% del entendimiento, ¿no? ¿Cuál es ese 1%? Bueno, el 1%, esas manchitas, esas sí provienen de afuera, pues, ¿no? Pero no el conocimiento humano no se forma a partir de conocer directamente la realidad, sino de las manchitas que están en el entendimiento. Consecuentemente se dijo que para Hume el mundo carece de sustancialidad, ¿no? Carece de una realidad concreta. En otras palabras, lo que llamamos realidad no existe, es una construcción de la mente, casi enteramente de la mente, salvo por las partes de las manchitas, ¿no? Que vienen de afuera, pues. Eso es lo que señala Hume, ¿no? Es lo que Popper llama empirismo escéptico, pues, escéptico, ¿no? Claro, el problema del origen del conocimiento, Hume es empirista, pero si fuera el problema de la posibilidad, ahí sí, ahí habría que tener cuidado, pues, ¿no? Es, es escéptico, ¿no? Es escéptico ahí, Hume, ¿no? Porque dice el mundo no tiene sustancialidad, ¿no? No tiene sustancialidad. Simplemente eso es lo que dice Hume, ¿no? El famoso problema de Hume, ¿no? Bueno, Hume no solamente le quita la sustancialidad al mundo material, sino también al yo, ¿no? El yo tampoco es sustancial, solamente existe en función de que estamos percibiendo impresiones, estamos recibiendo impresiones del mundo. Si el hombre no tuviera sentido, simplemente el ser humano, el yo no existe, pues. Sí, así lo señala taxativamente David Hume. El otro problema también es con Berkeley, ¿no? Berkeley también es empirista, ¿no? Sí, sí. En el origen del conocimiento, bueno, es empirista, pues, ¿no? Pero con Berkeley pasa que
Eh, con Berkeley le va a pasar que él es plantea un modelo metafísico, es el único modelo metafísico que aparece dentro del empirismo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, dice Berkeley, la única realidad es percibir, ¿no? Tener percepciones, que son el equivalente a las impresiones, pues, ¿no? Percibir, ¿no? Percibir. Pero si eso es lo único concreto, entonces la pregunta a Berkeley, ¿cómo es que el hombre finalmente conoce? Ah, es que Berkeley dice que respalda el conocimiento es Dios, ¿no? Asociado al entendimiento humano. Ahí se convierte en modelo metafísico el modelo de Berkeley, ¿no? Pero Berkeley, en cuanto al asunto del origen, es enteramente empirista, pues, ¿no? Igual, ¿no? Igual. Ya, vamos a pasar al siguiente problema. ¿Cómo es que ve el asunto del origen del conocimiento Kant? Kant. Bueno, para Kant, el conocimiento, ¿no? El conocimiento es tiene dos fuentes, tiene dos bases, ¿no? Tiene dos bases. Eh, primero está, primero está la base eh, de los sentidos, ¿no? Y después está la base de la razón, ¿no? Que él llama razón pura. Entonces tiene dos bases o dos fuentes el conocimiento. En su momento ahí se comentó, ¿no? Y se puso un esquema también, que por los sentidos, bueno, la realidad está compuesta de objetos que tienen dos partes nada más, ¿no? Ese es el esquema kantiano, ¿no? Tienen una parte externa, fenómeno, parte interna, número, cosa en sí. Por los sentidos asimilamos información desordenada, caos de impresiones lo llama Kant. Por los sentidos, específicamente a través de los a priori de los sentidos que son el espacio-tiempo, que son la puerta, la entrada ahí. Entonces, esa información desordenada llega a la razón y en la razón también hay a priori, que son las categorías, ¿no? Y las categorías lo que hacen es ordenar, ¿no? Esa información desordenada, ¿no? Entonces, así es como se produce finalmente el conocimiento, el conocimiento. Eh, el hombre intuye la realidad, ¿no? Entonces, yo intuyo algo que tiene, no sé, pues, ¿no? O tiene manchas verdes, manchas marrones, ¿no? Lo intuyo ahí, ¿no? Pero finalmente, ¿quién conceptúa que eso es un árbol? La razón pura y sus categorías, pues, ¿no? La razón pura y sus categorías. Ahora, yo no podría tener una intuición, no sé, de algo que no existe en la realidad, pues. No podría tener, no podría tener una intuición de algo que no existe en la realidad, no podría conceptuar algo que no existe. Entonces, hay una correspondencia, ¿no? Una relación entre la realidad que uno intuye, ¿no? Y los conceptos que vamos a formarnos de esa realidad gracias a la razón pura, a sus categorías, ¿no? A las categorías. Ya hay una correlación ahí, pues, ¿no? Hay una correlación ahí. Entonces, las intuiciones conceptúan, ¿no? Conceptúan por ahí, eso que estamos viendo que tiene manchas, ¿no? Y me que la información es desordenada, manchas, verdes, marrones, es un árbol, ¿no? La razón lo dice, ¿no? La razón lo dice, ¿no? Y esa construcción, ¿no? De finalmente del concepto de árbol, es simplemente alude a la parte fenoménica, pues, a la parte externa, es la parte de la realidad que conocemos según Kant, ¿ya? Según Kant, ¿no? Según Kant. Siempre un concepto que elabora la razón debe referirse a algo que puede intuir, si no, no tiene sentido, es algo vacío, dice, es algo vacío. ¿Ya? Es algo vacío. De un árbol yo lo puedo intuir, incluso de dos, tres árboles, ¿no? Porque hay una categoría que es el del número, ¿no? De la cantidad, bueno, ¿no? Entonces, yo veo, no sé, un conjunto de manchas marrones y verdes, ¿no? Y la razón pura ordena la información y dice, ah, no, son tres árboles, dice, ¿no? Ahí está el concepto. Siempre que la razón intuye y finalmente conceptúa, se refiere a algo concreto. Ya, ese es el famoso modelo kantiano, pues. ¿No? Y más adelante, bueno, pues, ¿no? Los conocimientos están contenidos en los juicios, ¿no? Y él específicamente habla de los juicios sintéticos a priori, es el tema kantiano,
¿no? Los juicios sintéticos a priori, ¿no? Son la base de la ciencia, del conocimiento, dice, se dijo en su momento. Vamos a pasar al siguiente punto, que es el problema de la verdad, ¿no? El problema de la verdad, problema de la verdad. Ya está. El problema de la verdad. Bueno, la verdad es un problema, al igual que el conocimiento, un problema tradicional, ¿no? Se le considera tradicionalmente dentro de la nociología, ¿no? Porque ahí se origina, pues, ¿no? Verdadero es el conocimiento que se corresponde con la realidad, ¿no? Esa es la concepción más genérica que hay, ¿no? Si se corresponde con la realidad, bueno, es verdadero, pues. Entonces, ahí está el asunto de la verdad. El problema es que en el siglo XX van a aparecer una serie de teorías de la verdad que se van a sumar a las que ya existen, ¿no? Y en gran parte esto tiene que ver a la concepción de verdad que va a plantear Wittgenstein, ¿no? En lo que va a ser una suerte de Biblia para los epistemólogos, para los filósofos analíticos, incluso para los neoempiristas como con Bertrand Russell, pues, ¿no? Que ahí se la han puesto dentro de las teorías de la verdad, ¿no? Eh, ya, entonces, por eso es que tiene su propio ámbito de estudio que se viene a llamar precisamente teorías de la verdad, ¿no? Teorías de la verdad. Bueno, vamos a ver tres teorías de la verdad. La primera es la más antigua, ¿no? Porque una serie de pensadores han planteado el hecho de la verdad como correspondencia a su manera, ¿no? Su manera, ¿no? A su modo, ¿no? Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Bertrand Russell, Wittgenstein, ¿no? Que no se le ha puesto ahí, ¿no? Eh, Wittgenstein. Bueno, en realidad lo de Santo Tomás de Aquino es una suerte de glosa, ¿no? Reinterpretación, reelaboración de lo de Aristóteles, ¿ya? O parte de él, ¿no? Porque él es aristotélico, pues Santo Tomás de Aquino el escolástico. Con lo de Russell pasa algo parecido, pues, porque él tiene una fascinación, bueno, no solamente él, ¿ah? Son todos los pensadores importantes que aparecen en el siglo XX, ¿no? Sobre todo los analíticos, los neoempiristas como Russell, tiene una fascinación por la teoría de la verdad como correspondencia de Wittgenstein, ¿no? La que aparece en el Tractatus, ¿no? Verdadero es lo que se corresponde con la realidad, ¿no? Eh, no sé si más adelante aparece, bueno, voy a comentar algo sobre... Bueno, Aristóteles, ¿cómo lo plantea? Dice, verdad como correspondencia. Si tú dices que lo es, que no es, o de lo que no es, que es falso. Es falso. Mientras que decir de lo que es, o de lo que no es verdadero. ¿No? Para ponerlo, si yo veo un árbol y digo que es un árbol, entonces eso es verdadero, pues, ¿no? Ahora, si yo veo un árbol y digo eso es un caballo, eso es falso, pues, ¿no? Simplemente ese es el tenor de la teoría aristotélica, muy retórica, pero eso es lo que plantea Aristóteles, ¿no? Lo de Wittgenstein es más concreto, ¿no? Es lo que mejor define aquello de la verdad como correspondencia, ¿no? Dice Wittgenstein, y ya se comentó en su momento, un enunciado se corresponde con la realidad. No, si un enunciado se corresponde con la realidad es verdadero, ¿no? Y ahora, ahí vienen las dos condiciones básicas, pues. La primera es que haya por lo menos dos elementos del mundo natural, del mundo físico, en el enunciado, ¿no? Como por ejemplo cuando yo digo la luna es un satélite natural, ¿no? Claro. Elemento del mundo natural, luna y satélite natural. La luna existe en el mundo físico y los satélites naturales también existen. Entonces, ahí yo puedo establecer una relación, ¿no? Y voy a poder decir si el enunciado tiene significado de verdadero o falso. En este caso es verdadero, pues, ¿no? La Luna es un satélite natural, ¿no? Entonces, eso se corresponde con la imagen que yo tengo del mundo físico, ¿no? Lo que vendría a ser en la versión inglesa picture, en el alemán Bild, bueno, es una imagen, ¿no? Una suerte de que las palabras reflejan la realidad. Eso es lo que se llama isomorfismo, ¿no? Isomorfismo.
¿ya? Isomorfismo, ¿no? Entonces, eso es lo que señala Wittgenstein, ¿no? Y a partir de ahí algunos van a hacer glosas, ¿no? O interpretaciones, ¿no? Simplemente comentarios, ¿no? Como lo que hace Russell, ¿no? Pues se lo han puesto ahí como correspondencia. No es es el traductor de Wittgenstein, bueno, no recuerdo si es el traductor, pero es el que presenta la obra de Wittgenstein en la versión inglesa, ¿no? Entonces se fascina por esa teoría de la verdad que plantea Wittgenstein y también otros empiezan a hacer teorías de la verdad a partir de la de Wittgenstein, más elaboradas, ¿no? Más elaboradas que la de Wittgenstein. O sea que tienen más condiciones que aquello que los elementos y la relación, mucho más elementos. Ya, mucho más elementos. ¿Pudieran ser más de dos elementos ahí en el enunciado? Sí, pues, ¿no? Yo puedo decir, la Luna es un satélite natural es el satélite natural del planeta Tierra. O es un satélite natural que le pertenece al planeta Tierra. Ya. Tres elementos, ¿no? Tres elementos. Pudieran ser más, pero tienen que ser del mundo físico. Porque si tú pones un elemento que no es del mundo físico, ahí sí el enunciado va a carecer de significado, pues. No voy a poder decir que sea verdadero o falso. Eso es lo que va a señalar Wittgenstein, ¿no? Entonces, la famosa teoría de la verdad como correspondencia de Wittgenstein. Ya, entonces eso es la verdad como correspondencia. Si algo se corresponde con la realidad, ¿no? Con la realidad, eh, o con los hechos de la realidad, si se quiere, ¿no? Entonces es verdadero, ¿no? Es verdadero, es verdadero. Luego tenemos la como evidencia, ¿no? Que es la teoría que plantea Descartes. Ya habíamos dicho en su momento que los racionalistas sienten una fascinación por las matemáticas, ¿no? Varios son matemáticos, ¿no? Un caso de Descartes, dijimos, ¿no? Geometría analítica, el caso de Leibniz, el cálculo. Los racionalistas introducen las matemáticas a la economía, ¿no? La famosa escuela fisiocrática, la convierten en ciencia, ¿no? Etcétera. Ahora, Descartes toma como analogía, ¿no? Toma como una analogía matemática en realidad, ¿no? Dice, en las matemáticas nadie duda de que 2 más uno sea 3, dice, o de que los ángulos internos de, ¿no? de un triángulo sumen 180, ¿no? Eso es algo evidente, eso es algo claro y distinto. Entonces, eso es lo que yo voy a tomar como criterio de verdad. Ahora, ¿dónde voy a buscar esas cosas evidentes o claras y distintas? Bueno, ahí la busca en la razón, ¿no? Para desarrollar su teoría del conocimiento, ¿no? Empezando por el yo pienso, ¿no? La cosa pensante, que es la primera certeza, dijimos, ¿no? Que es una sustancia, ¿no? La famosa res cogitans, o cosa pensante, o cosa pensante. ¿Ya? O cosa pensante. Entonces, eso es lo verdadero. Lo verdadero es lo que no admite duda, pues, o una certeza, o una cosa clara y distinta, ¿no? O lo evidente. Eso es lo verdadero para Descartes, para Descartes. Y finalmente tenemos la posición del pragmatismo, ¿no? La verdad como utilidad. Em, Hay dos corrientes muy hermanadas en el tema, ¿no? Que hablan de la utilidad a su manera y en su ámbito, que son primero el utilitarismo propiamente, que es una corriente inglesa que se opone al liberalismo de Locke, ¿no? Es una corriente moral el utilitarismo, o sea, no es una corriente del conocimiento. Se va a ver en su momento cuando se vea ética, ¿no? El bien como lo útil, ¿no? Bueno, ahí los utilitaristas, los ingleses, ¿no? Dicen lo verdadero, perdón, lo bueno, lo pues una corriente moral, lo bueno es lo útil, lo que causa un beneficio o el mayor beneficio para muchos o para la mayoría, dicen. Claro, es una posición moralista. En cambio, el pragmatismo, que es la corriente hermana al utilitarismo, aparece en Estados Unidos, ¿no? William James, ahí está, ¿no? Como el abanderado. Para el pragmatismo plantean algo parecido, análogo ¿no? al utilitarismo, pero el utilitarismo es moralismo, es ética. En cambio, el pragmatismo, ¿qué va a decir? Somos una corriente del conocimiento. Por lo tanto, nosotros decimos que lo verdadero es lo útil, lo verdadero es lo útil, o sea, lo verdadero es lo que causa mucho beneficio, lo que es lo más beneficioso para una mayoría o para la muchedumbre, ¿no? Eso es lo verdadero, decían, ¿no? Eso es lo verdadero.
Claro, un tanto que hace, que es parecidísimo a lo del utilitarismo, nada más que los otros hablan del bien, ¿no? Pero aquí hablan de la verdad, pues, ¿no? La verdad, ¿no? ¿Ya? Y en torno a esta idea pragmática se ha desarrollado, bueno, el pragmatismo es la corriente imperante en gran parte de Occidente, no solamente en Estados Unidos. Uno puede pensar que es en Estados Unidos, no. La búsqueda del mayor beneficio como lo correcto, porque en algún momento el pragmatismo se encuentra con una posición moral, pues, ¿no? Claro, parte siendo una teoría del conocimiento, pero en el fondo es la búsqueda del mayor conocimiento, es el anhelo de cualquier Estado occidental, no solamente el americano, no solamente el americano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Trump, cuando era gobierno, había un momento en que se vio al general Soleimani como una amenaza para la estabilidad de Medio Oriente, pues, ¿no? Muchos piensan que Soleimani es un angelito, ¿no? Ni mucho menos, o era un angelito, ¿no? Es un general iraní que, para que se hagan una idea, iba a coordinar o entrenar, pues, ¿no? Militarmente a los de Hezbollah, ¿no? Que es el brazo armado es el brazo armado de los iraníes, ¿no? No solamente Soleimani, otros militares iraníes más, ¿no? A Hezbollah. Y para los que no saben quién es Hezbollah, bueno, se hagan una idea, realizó, si mal no recuerdo, dos atentados con coche bomba en Argentina, ¿no? Ah, ahí hay un banco judío, ahí hay judíos, ya vamos a poner coches bomba, ¿no? Esa es la ideología de Hezbollah, ¿no? Entonces, hay que desaparecerlo. Va a ser una guerra y va a morir un montón de gente, ¿no? Entonces, mataron a Hezbollah, el mayor beneficio, ¿no? Ya, esa es la línea pragmática. Esa es la línea pragmática, ¿no? No solamente es Estados Unidos, ¿ah? No solamente es Estados Unidos. Ya, entonces es la famosa verdad como utilidad, ¿no? Como utilidad, ¿no? Lo que causa el mayor beneficio, ¿no? Aquí el mayor beneficio es que no haya una guerra, pues, ¿no? Si va a desatar una guerra, ¿no? Eh, en todo Oriente Medio, era un elemento desestabilizador ahí. Bueno, es el asunto ahí. Ya, vamos a pasar, voy a poner las claves, voy a reducir esto ya, porque solamente quedan las claves. Te puede leer alguna pregunta por ahí. Voy a buscar reducir esto un poquito para hacer captura porque no he podido tomar fotos. Voy a poner las claves un ratito. Ya, ahí están las claves esta semana. De todos modos, a ver si puedo leer una pregunta antes de terminar. Sé qué pasa aquí. A cerrar esto. Ya. Estas son las claves de esta semana. Voy a poner esto aquí. Ya está. Voy a guardar. Y estas son las claves de esta semana. No sé si voy a ver una pregunta, porque no hay tiempo, pero... A ver. Abre el lector acá.
Bueno, ya. Por ahí alguien preguntó por la pregunta 3. Le voy a comentar nada más. Eh, claro, alguien está convencido en las facultades humanas, ¿no? En la pregunta 3 hay plena confianza en los sentidos, ¿no? Para conocer el universo, dice. Para conocer el universo. Bueno, ahí aparece ya eh, la clave para comprender cuál es la respuesta, ¿no? Es una posición dogmática, ¿no? Por eso ahí es la B. Ya, por eso ahí es la B. Algunas así aparecen al comienzo nada más, pues. Ya, entonces nos quedamos aquí. Ya nos estaremos viendo la siguiente semana. Voy cerrando. Ya, también hay que corregir, se ha movido Ya, nos quedamos aquí. Voy a ir cerrando. Hasta luego. Buenas tardes. Cuídense. Nos vemos.